Dios te salvó no para que tengas una vida tranquila en tu hogar o en tu negocio. Dios te salvó para que seas luz a las naciones. Y es lo que esta iglesia está haciendo. Esa iglesia está diciendo: Señor, queremos que nos uses y estamos aquí. Y la oración, hermanos, es que cada uno de nosotros esté con ese corazón. Esté con ese corazón. Hoy celebramos el Día del Padre aquí en México. Allá se pierde, allá se olvida. Allá uno no sabe cuándo es Día de la Revolución, cuándo es Día de la Bandera. Y eso da mucha tristeza, porque yo soy muy patriota. Pero sabíamos que cuando nosotros nos fuéramos al Medio Oriente, nos teníamos que morir a algo. Y realmente, hermanos, no hay manera que el grano pueda dar fruto, sino primero se muere, tiene que ser depositado. Y el problema es que muchos de nosotros no queremos morir a las cosas que tenemos. Queremos todavía disfrutar, pensar en nosotros mismos, poder realizar mis planes. Nada malo con eso, pero en la ecuación, hermanos, en la ecuación de nuestra vida, siempre tiene que estar Dios. Siempre tiene que estar Dios. Ese es el tema. Dios siempre tiene que estar ahí. Yo quiero hablarles, hermanos, en esta mañana acerca de la gran comisión y sus advertencias. Y aquí, hermanos, en el mensaje, no solamente quiero hablar de nosotros como iglesia, de cómo compartir el evangelio y las cosas que no tenemos que prevenir, lo que una iglesia tiene que prevenirse para poder seguir cumpliendo fiel. Estas cosas que vamos a ver, que están bien conectadas con las que el pastor Luis habló en esta mañana, y algunos pasajes también, eso, hermanos, detiene la obra misionera. Pero veo otra cosa que detiene y se puede aplicar también. Hoy celebramos el Día del Padre. Y nosotros, hermanos, los padres, adolecemos de ese problema. No somos responsables muchas veces de nuestro trabajo. Y cuando el padre no es responsable, afecta a la familia, afecta a la iglesia, y otra cosa que afecta también es la obra misionera, hermanos. Los hijos no quieren ir y servir a Dios porque los padres están demandando algo de los hijos. Y nosotros tenemos que, hermanos, decirle al Señor: Señor, existimos para tu gloria. Y lo hemos cantado. El Dios que adoramos es un Dios que ama a las naciones. Ustedes lo tienen por todos lados. El hermano Joaquín me decía: oye, esta es una iglesia misionera, ¿verdad? Y es porque, hermanos, la gente nueva que llega debería de ver y respirar eso, no solamente en las banderas, sino también en lo que cantan, sino también en lo que oran, sino también en lo que planean, sino también en lo que publican, en todo. Y ahí se ve, hermano Luis, que la gente que viene, los hermanos que vienen de otro lugar, realmente dicen: Getsemaní es una iglesia misionera. Yo quiero advertirle algunas cosas, hermanos, y vamos a ir a la palabra de Dios y verlo. Primero los Corintios capítulo 9. Vamos a ir a varios pasajes, pero principalmente nos vamos a basar ahí. Y quiero decirles, hermanos, que la gran comisión se expresa en diferentes maneras en la Biblia. La conclusión es que todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador están llamados a proclamar, o estamos llamados a proclamar el nombre de Jesús. Nosotros, hermanos, no proclamamos una religión. No proclamamos una religión, no tenemos una nueva religión o una nueva iglesia. Tenemos el mensaje de Cristo. Estaba yo, cuando venía para acá, para México, pasé a Turquía y pasé a la Gran Mezquita. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Turquía y ver la Gran Mezquita, que era la iglesia de Constantino, que luego se convirtió en una mezquita cuando ellos dominaron este lugar. Pero ahí la gente entra. Y yo tenía mi bolsa, mi maleta, que dice, uno murió por todos, y todo el mundo estaba leyendo que decía One Die for All. Y estaba yo compartiendo y me acerqué, porque hay jóvenes en inglés que están compartiendo. Y de hecho tienen en todos los idiomas el Islam, quién es Jesús y quién es Mohammed y todo eso. Y me acerqué y empezó la señorita a hablar conmigo. Y tuve la oportunidad, hermanos, de hablar con ella. Y ella me estaba explicando y yo le explicaba: pero entonces ustedes tienen el original del Corán. Dijo: porque la Biblia está corrupta, la Biblia ya la cambiaron. Entonces Dios reveló el Corán. Le dije: pero ustedes tienen el original. Bueno, el original no. Entonces ustedes tampoco tienen el original. Entonces, ¿cómo sabes que es el original? Y empecé a hablar con ella y cada rato le decía: tú lo dijiste. No, eso tú lo dijiste. Y es que Jesús es el profeta más grande. El que nunca pecó. Sí, entonces es parecido a Dios. Bueno, tú lo dijiste. Y pude, hermanos, compartirla ahí en la Gran Mezquita. Allí se quedó y le dije: pregúntale a Dios. Oye, le dije: si tú murieras, ¿a dónde irías? Dice: yo no sabría dónde ir. Pero yo estoy tratando de ver si Dios, Alá, con todo lo que yo estoy haciendo. Le dije: lo que estás haciendo estás bien, estás proclamando su nombre, pero no te está dando vida eterna. Yo te invito a algo más seguro. Jesucristo murió en la cruz. Sé que ustedes no lo creen, pero ustedes tienen una fiesta que se llama el Kurbán, donde a fuerza un
un cordero tiene que morir. Bueno, yo sé quién es ese cordero. Dice la Biblia que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús te quiere dar vida eterna. Pregúntale a Dios cuál es el camino correcto. Y ya me quedé ahí. Gracias por atenderme. No, gracias a ti. No, gracias a ti, como al estilo del mundo musulmán. Pero hermanos, me dio tanto gusto poder compartir. Hermanos, existimos para eso. A mí no me pagan para hablar de Cristo, debe ser algo que está en mi corazón. El hermano hablaba acerca de la sequedad espiritual y hermanos, si nosotros como cristianos ya no estamos teniendo ese gozo de amar a Cristo, tenemos que detenernos. Si nosotros ya no tenemos esa alegría, si vamos a la iglesia a regañadientes o leemos la Biblia o cumplimos algo o hablamos en cualquier lado acerca de Cristo, ¿de qué sirve, hermanos, entonces? Tiene que estar en nosotros. Así que la gran comisión, hermanos, y sus advertencias. ¿Se acuerdan cuando Pablo creyó? Colosenses 1:23, no lo busque. Dice la Biblia, solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué? Si recuerda el pasaje, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Habla usted, hermanos, de su fe? Un día alguien vino, cuando yo era director de recursos humanos en una compañía en Monterrey, vino Seguros a venderme seguros para mis trabajadores. Y me dijo, te vendo un seguro de vida. Le dije, yo te vendo un seguro de muerte. ¿Cómo? Siéntate, te voy a explicar antes de que me explique. Y como yo era el cliente, me tuvo que escuchar. Le dije, es que te quiero vender un seguro que cuando tú mueres vas a estar seguro de dónde vas. ¿Y cómo es eso? Le expliqué el Evangelio. Hermanos, nosotros podemos hablar el Evangelio en cualquier lugar, en donde estés, en el trabajo, en cualquier lado. Puedes hablar acerca de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Y luego dice Pablo, Dios nos salvó y Dios nos llamó con llamamiento santo. Pero dice, no te avergüences de dar testimonio. Hermanos, no se avergüencen de hablar de Jesús en donde quiera. Hoy en día la gente ya no quiere hablar ya habla muy generalmente. Dios te ama. No, dile que Jesús murió por él. Dios tiene un plan para tu vida. No, dile cuál es el plan que Dios tiene. Pero hermano, no te avergüences de dar testimonio de Él. No importa con quién estés. No importa que estés con el hombre. He ido con embajadores, hermanos, en varias partes del mundo, sobre todo el Medio Oriente. ¿Y qué es lo que hago? Le digo, ¿sabes que conozco un embajador que es mucho más alto que tú? Y empezamos a hablar de Cristo, hermanos. Nosotros somos embajadores de Él y servimos a Él. Servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros debemos, hermanos, compartir lo que Dios nos ha dado. Pablo lo expresa en Romanos 1:15 y usted lo sabe. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, hermanos, quería hablar. Pablo era un políglota. Yo le recomiendo que hable, que aprenda otro idioma o use el traductor. También puede usar el traductor, Usted puede hablar con alguien, con el traductor. Puede hablar italiano, ruso. En el momento usted traduce y parece que usted está hablando con ellos, pero no es cierto. Hable, hermanos. Dice Pablo, yo estoy pronto a compartiros el Evangelio. Y luego dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, hermanos, el mensaje de Cristo cambia vidas. Eso es lo que más me asombra. El Evangelio cambia vidas, transforma la vida de la gente, hermanos. Y la pregunta es, ¿lo estás compartiendo? Hermanos, nosotros como cristianos no vamos a alegrarnos si no vemos vidas transformadas. Si tú eres abogado, contador, mecánico, manejas un taxi, haces pasteles, haces comida, no sé a qué te dedicas, tú puedes compartir el Evangelio con la gente. La pregunta es si nosotros estamos listos. Pablo, hermanos, aquí en 1 Corintios anima a los cristianos a renunciar voluntariamente a sus derechos por el bien de los débiles en la fe. Pero Pablo demuestra también, hermanos, que él también ha renunciado a sus derechos, incluyendo el derecho como apóstol a recibir apoyo financiero. Y en cambio, hermanos, Pablo se jacta de servir a los corintios sin recibir compensación alguna, incluso a costa de grandes sacrificios personales. Y Pablo, hermanos, se describe a sí mismo como un atleta que compite por el premio de una corona por la eternidad. Pablo, hermanos, no quiere que nadie se quede sin escuchar el Evangelio, y para predicarlo no tiene otra opción. Él, hermanos, tiene que presentar gratuitamente el Evangelio a los demás. Este pasaje establece que los creyentes tienen la obligación de apoyar a quienes sirven mediante el ministerio,
pero el texto cobra mayor validez ya que Pablo no se beneficia. Ustedes saben, hermanos, que Pablo trabajaba haciendo tiendas. ¿Para qué? Para que la gente pudiera alcanzar el evangelio. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 9:16, si está ahí conmigo. Dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y luego dice él, porque me es impuesta necesidad. Y luego dice Pablo, hermanos, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hay algo, hermanos, que no vamos a poder hacer en el cielo: predicar. No lo va a poder hacer. En el cielo va a poder cantar. En el cielo, me imagino, vamos a tener la Biblia, vamos a poder hacerlo. En el cielo vamos a poder hacer ciertas cosas. Pero algo, hermanos, que no vamos a poder hacer es predicar a Cristo. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo aquí? Dijo el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros. Y luego dice él, ¿qué, hermanos? ¿Os he puesto para qué? Dice Juan 15:16, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Dios, hermanos, escogió y nos puso para hacer el trabajo de predicar la palabra de Dios. Así que el tema es la gran comisión y sus advertencias. Y hermanos, quiero decirles que nosotros como padres podemos aplicar también esto a nuestra vida. Si estamos celebrando hoy y si usted invitó a su papá para estar aquí, o si usted tiene todavía su padre, puede orar por él. Pero yo quiero, hermanos, que al recordar estos 3 puntos aquí en 1 Corintios 9, también lo podamos aplicar a nosotros como padres, las cosas que tenemos que hacer y las advertencias de las que tenemos que tener cuidado para poder, hermanos, seguir logrando lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Una cosa que le pido a Dios continuamente: Señor, bendice mi matrimonio. Hoy en día le pido a la gente, ora por mi matrimonio. La gente dice, ¿tienes problemas? Y yo digo, no quiero tenerlos. Ora por mí. No sé cómo ser padre ahora en esta etapa de mis hijos, ayúdame a ser un buen padre. Tenemos que, hermanos, pedirle a Dios dirección para las cosas que tenemos que lograr. Y si nosotros vamos a tener buenas familias, entonces vamos a poder ser personas que comparten el evangelio también con los demás. La primera advertencia, versículo 17, versículo 18 y versículo 19. Lo leemos juntos, hermanos, 17, 18 y 19. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, ¿pudiera uno exaltarse por el trabajo que hace? ¿Pudiera un pastor exaltarse por el trabajo que logra, la iglesia que tiene? No sé qué pensamientos entren por la mente de nuestro hermano Mario, pero ver que ser pastor de Getsemaní, la iglesia que Dios ha trabajado durante mucho tiempo, y luego ver ahora, pudiera, hermanos, entrar un conflicto de que mira lo que yo estoy haciendo, mira lo que he logrado. Un misionero que viene del Medio Oriente y que la gente lo recibe con amor y con mucho cariño, y uno pudiera pensar, mira lo que he logrado. Hermanos, dice Pablo, yo no me voy a enaltecer por eso. Es mi responsabilidad hacerlo. Decía el hermano Luis que hoy en día aquí tenemos siervos. Tenemos siervos, hermanos, que realmente deben de servir y debemos de servir a Cristo. ¿Se acuerda usted la historia ahí en Lucas 18 sobre el fariseo y el publicano? Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios sea propicio de mi pecador. Y luego dice la Biblia, llegó justificado. Fue el que se justificó delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba dejando a Dios. No basaba lo que hacía, no basaba el valor que él tenía en lo que él hacía, sino lo que Dios estaba haciendo. Que Dios nos permite, hermanos, siempre verle a él trabajar. Si solamente usted está cosechando lo que usted logra, le falta todavía un pasito más. Tiene que entrar a la parte donde lo que Dios hace, ya usted no lo puede medir. Tienen su conferencia misionera, tienen la celebración global, y siempre pasan cosas buenas y cosas excelentes durante la celebración global. ¿Quién hace ese trabajo, hermanos?
¿Quién coordina y acomoda todas las cosas para que los misioneros vengan, se sientan amados, la iglesia participe y al último salga una nueva visión misionera? ¿Quién hace todo eso? Dios. ¿Podemos reconocer a un hombre? No. Hoy en día, hermanos, tenemos ese problema. Hay un problema en el liderazgo, hay un problema a nivel de los padres, de que los padres estamos pensando que nosotros logramos las cosas. De hecho, cuando tenemos problemas con los hijos, siempre vamos con Dios y decimos: Señor, yo no sé hacer esto, tú arréglalo. Y Dios lo arregla porque Él sabe cómo arreglarlo. Pero tenemos que, hermanos, decirle: Señor, no te enaltezcas, nunca te enaltezcas. Ese día, hermanos, que venga soberbia a tu vida por lo que haces, por lo que tienes, por lo que has alcanzado, por lo que la gente dice de ti, ese día, hermanos, pídele a Dios: Señor, permíteme servirte, permíteme ser un hombre que reconozca que tú eres el que haces todas las cosas en mi vida. Pablo decía: ¿hay bueno algo en mí? ¿Hay algo bueno en mí? Pablo decía: no hay nada bueno en mí. No idealicemos, hermanos, ni pensemos que la gente, y el pastor Luis lo decía, que la gente no falla. Hoy en día, hermanos, he conocido a los hombres más grandes. Y de hecho me gusta leer esas biografías y esos videos de YouTube de pastores que han caído. ¿Para qué? Para que yo tenga cuidado. Para pedirle a Dios: Señor, ayúdame a caminar contigo. Yo tengo un dicho, no es bíblico, 24 horas, solo por hoy. ¿Lo reconoce? ¿Ha escuchado? Es muy famoso. No es bíblico, pero yo le digo al Señor: por hoy voy a ser fiel, cuídame, guárdame, mañana no sé. ¿Podemos garantizar, hermanos, que un padre, que un pastor, que un misionero va a ser fiel por toda su vida? ¿Que nunca va a fallar a Dios? No, de hecho el que dice que no falla es el que va a caer más rápido. Como dice el dicho, más rápido cae un hablador que un cojo. Aquel que dice y que trata a los demás con dureza y ustedes no son como yo, esos son los que caen más fácil, hermanos. Nunca te enaltezcas. Dice 2 Corintios 3, 4 y 5: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino esa competencia viene de Dios. Dios es el que hace las cosas. 2 Corintios 4, si quiere ir conmigo a acompañarme, 4, 7 al 10. 2 Corintios 4, 7 al 10 dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando de nosotros como seres humanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego Pablo empieza a describir cómo le va en la vida. Y luego Pablo empieza a descubrir cómo le va en la vida. Y él dice que estamos atribulados en todo, versículo 8, 4:8 de 2 Corintios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo, hermanos, está diciendo: si algo se ha logrado, es de Dios, no es mío. Si algo se ha hecho, se comenzó una iglesia y ahora vamos a comenzar otra iglesia tal vez. Yo quería ir, hermanos, a Pakistán. Y de hecho varios pastores nos invitaron: vengan a Pakistán, necesitamos gente. Y me empecé a encontrar mucha gente de Pakistán en mi barrio y dije: Señor, ¿de qué estás hablando aquí? ¿Qué es lo que nos estás diciendo que debemos hacer? Pero, hermanos, pudiera haber algún punto de vanagloria, exaltación, cuando empiezas a decir: si no fuera por mí. Me acuerdo que cuando me casé pensé que era mejor que mi esposa. Y yo dije: qué suerte tuvo mi esposa de casarse conmigo. Después descubrí que todo era al revés. La gente la quería a ella y porque la quería a ella, entonces me querían a mí. Y Dios empezó a mostrarme, hermanos, de muchas maneras. Era ella la que abría puertas en muchos lados. El pastor está al frente y el pastor y la esposa está sentada ahí. A veces la esposa no habla. Pero, hermanos, a veces los pastores no podrían ser reconocidos si no fuera por lo que su esposa hace también. Por eso digo, padres, tenemos que reconocer que Dios es el que hace todas las cosas. ¿Tienes buenos hijos? Hijos que aman a Dios, dale gracias a Dios. ¿Has hecho algo bueno tú? Tal vez has cumplido con los principios bíblicos, pero es Dios, hermanos, el que hace la obra. 1 Tesalonicenses 2:5, por favor, si puede acompañarme. Muestra cómo Pablo, hermanos, predicó el evangelio en Tesalónica y cómo llegó. Y dice él en el versículo 5, en 1 Tesalonicenses 2,
Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y luego dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nunca usamos de palabras lisonjeras. Nunca, hermanos, Pablo abusó ni engañó en el trabajo que hacía. Era transparente. ¿Qué se espera, hermanos, de un siervo de Dios? Que sea transparente. ¿Sabes qué esperan tus hijos de ti como padre? ¿Sabes qué esperan? Hermanos, el mundo está lleno de malos ejemplos y lo veíamos, cómo la cultura se ha corrompido completamente, cómo las ideologías se han corrompido completamente. ¿Sabes qué puede ser el único ejemplo que tus hijos vean todavía? Eres tú. ¿Te gustaría que tu yerno tratara a tu hija como tratas a tu esposa? ¿Que tu yerno tratara a tu hija como tratas a tu esposa? ¿Te gustaría, hermanos, que tu hijo fuera un padre como tú? ¿O dirías, no, que sea mucho mejor que yo? Hermanos, no te enaltezcas en ninguna manera, sino humíllate delante de Dios. El último versículo en este punto, 1 Timoteo 4:16, dice Pablo a Timoteo, el joven Timoteo, que por cierto en las dos cartas, Pablo siempre está diciendo, cuídate, advierte y advierte. Y en 1 Timoteo 4:16, si están conmigo lo leemos, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego dice juntos, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y lógicamente, hermanos, no está hablando de salvación, está hablando de ese testimonio que tenemos delante de los demás. Ten cuidado de ti mismo. Pablo, hermanos, cuando habla en Hechos 20, cuando está despidiendo de los hermanos en Éfeso, él les dice, tengan cuidado de ustedes primero y luego del rebaño de Dios, un versículo muy propio para los pastores. Pero primero dice, ten cuidado de ti mismo, de ti mismo. Uno de los enemigos, hermanos, uno de los enemigos más grandes que tenemos somos nosotros mismos. Papá, y ya estamos hablando del Día del Padre, papá, siervo, misionero como nosotros, pastores, hermanos, ¿cómo estamos agradándole a Dios? No te enaltezcas en ninguna manera. ¿Cuál fue el pecado más grande, hermanos, de Satanás? ¿Por qué cayó? Porque se enalteció. Lo vemos, hermanos, en la cultura, lo vemos en la sociedad, la gente se enaltece, la gente piensa que por ella misma puede sobrevivir. No podemos hacerlo por nosotros mismos, hermanos. No hay nada bueno. Estando allá, hermanos, yo pude haber aprendido kurdo al 100%. Porque cuando estaba en la escuela, para mí tener un 99 de calificación era como un fracaso. Los míos eran 100 y 100 y 100 y 100 y 100. Todo era 100. De verdad, tener un 99 era un fracaso. Me sentía tan fracasado por un 99. Eran 100 tenían que ser. Ahora que llegamos allá, yo quise aprender el idioma bien. Y hermanos, no se me da. Y a veces cuando voy se me cuatrapea y me equivoco y se ríen de mí. Claro, el mensaje se está predicando. Yo predico como estoy predicando aquí en español, lo hago en kurdo. Y cuando me traducen al árabe o lo puedo hacer en inglés, no tengo ningún problema con eso. Pero no es la excelencia que yo quisiera. Y les dije a los hermanos kurdos, ya sé por qué no hablo bien. Y me dijeron, ¿por qué? Le digo, porque si yo hablara bien, en kurdo se le llaman nariz parada. Nariz parada es orgulloso. Lut bers. Lut es nariz y bers es parada. Entonces, si yo hablara bien, hermanos, no hombre, yo creo que me tendrían que bajar de acá. El hermano ya creció, hay que bajarlo porque ya no pisa tierra. Hermanos, no sé cómo hacer la obra en el campo misionero, hermanos. A veces me equivoco. Intento una cosa, intento otra cosa y no sale bien, intento otra cosa y le pido a Dios, Señor, guíame. Y Dios, hermanos, siempre está diciendo, para que tus debilidades sean fortalezas en mí. Eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Para que tú confíes en que yo soy el que hago la obra y si algo bueno pasa, tú digas, no fue por mí. ¿Te ha pasado, hermanos, que ves eso en tu vida? Cuando ves un hijo que ama a Dios con todo su corazón y dices, este no es hijo mío. O él no es él, seguramente yo no le enseñé. O seguramente no aprendió de mí. Cuando te sorprendes, entonces le das la honra y la gloria a Dios. Pero hermanos, tenemos que pisar tierra y decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo hacer nada. La segunda advertencia, hermanos, ahí en 1 Corintios 9, versículo 24 al versículo 27, y tenía que ver con lo que el pastor Luis enseñó, hermanos. Papá y misionero, y nosotros que amamos a Dios, no te involucres en el pecado.
Dice Pablo en el 24, leemos 24 al 27, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, papás, hermanos que sirven al Señor, no te involucres en el pecado. A veces, hermanos, los pastores, los siervos de Dios, no queremos predicar sobre eso porque pensamos que la congregación, que la iglesia no necesita. Vienen a la iglesia, dan su ofrenda, sirven a Dios, son muy fieles, hacen algún ministerio, no están batallando. La realidad no es esa, hermanos. La realidad es que muchos de los siervos de Dios y mucha de la gente que sirve a Dios batalla, hermanos, con el pecado. Y lo vimos hoy. Puede ser, y me gustó mucho ese punto, Pastor Luis, por el cansancio. Tenemos, hermanos, tantas actividades. Ayer hablaba con pastores de la iglesia Getsemaní allá en Chalco. Y, hermanos, la verdad, le dije a Dios: Señor, permíteme hablar con ellos. Yo tenía algo en mi corazón, dije, quiero sentarme con los tres pastores. Hablé con ellos un poco subido de tono. Estaba yo, algo que Dios me había dado, hermanos. Y les dije: hermanos, están cansando a la congregación. La congregación está creciendo, están haciendo muchas cosas. Pero, hermanos, estamos exigiéndole a la gente que haga algo. Me di cuenta, Naye, que a los del seminario se les pide que lean la Biblia ¿cuántas veces al año? 4 veces al año. Yo me sentí como un pecador porque solamente la leo una vez. Y les dije, yo solamente la leo una vez y a veces no tengo ganas de leerla, les dije. Y se quedaron los pastores: tú, a veces no tienes ganas de leerla. Sí, a veces no quiero ir a la iglesia. A veces me enojo con Dios. Hablaba el pastor Luis de la vulnerabilidad, hermanos, de poder abrirme y decir: este soy yo, estoy batallando, oren por mí. Hermanos, el hermano lo hablaba, la gente, hermanos, cuando se va al campo, muchas de las cosas que fallan en la vida normal allá se hacen grandotas. Y estamos orando por los misioneros, les estamos cuidando, estamos animando. Hermanos, están orando mucho por su pastor. Yo sé que lo quieren, no estoy mucho tiempo aquí, pero quiéranlo más y cuídenlo más y apóyenlo más. Si usted ve alguna cosa, vaya y hable con él. Dígale: hermano, te veo cansado. Hermano, te veo que esto lo estás haciendo un poco por este lado. Hermano, veo que con todo amor y cariño, hermanos, con todo respeto, pero nosotros necesitamos de ustedes. Padre, aunque tú seas el jefe en la casa eso es lo que tú piensas, ¿no? No, ojalá seas el jefe en la casa, eso es lo que dice tu esposa. Déjate querer y déjate proteger. Escucha a tu esposa. Escucha a tu esposa. Los errores, hermanos, y los fracasos empiezan cuando cerramos nuestro oído y decimos: no voy a escuchar a mi esposa, ella no sabe. Me acuerdo que era una frase que decía mi papá mucho, ¿verdad? Tú no sabes. A veces nosotros le decimos así a la esposa: tú no sabes. No, tú no entiendes. No, tú estás viendo moros con tranchetes. ¿Has escuchado esa frase? Nosotros, hermanos, como hombres, como padres, tenemos que tener cuidado, no involucrarnos en el pecado. Proverbios 28:13, y tiene que ver con el mensaje que vimos hoy en la mañana. Dice el versículo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, no importa en qué situación estés. A veces nos da vergüenza confesar que tenemos fallas. Les voy a decir algo, pero no lo vayan a decir a nadie. En Estados Unidos, más del 70% de los pastores, domingo en la noche, ven pornografía. Es que ya están desestresados. Es que ya predicaron y compartieron la palabra y estuvieron bien cansados y la gente vino a ellos y ellos oraron y Dios hizo un poder, y creo que la hermana por la que oré la semana pasada se sanó, y también el otro hermano que se iba a morir ya no se murió, y el hermano que no tenía trabajo, yo oré por él y Dios hizo algo. Hermanos, todo eso no cabe en un cuerpo humano, no cabe. Y uno tiene que llegar después de una predicación o después de algo y decirle: Señor, yo te necesito, o sea, yo nada más confío en ti. No quiero mantenerme
Dice la Biblia, examinadlo todo, retenerlo bueno. Absteneos, dice Tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal, de toda especie de mal. En bromas, hombres, en el trabajo hay especie de mal. En negocios chuecos hay especie de mal. En no cumplir con lo que Dios dice, en robarle tantito a Dios hay una especie de mal. En no cumplir, hermanos, con nuestra esposa tenemos que tener cuidado. Dice Pablo a los tesalonicenses también, en capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, vosotros sois testigos, y Dios también, dice Pablo, de cuán santa. Fíjese cómo dice Pablo. No sé si muchos de los misioneros y pastores nos atreveríamos a decir eso. Dice Pablo, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Uno de los siervos, hermanos, de los que no veo casi ninguna falla en la Biblia es de Pablo. ¿Ha notado eso? O sea, era un hombre que se entregó completamente a Dios y sirvió con todo su corazón. Nunca, hermanos, hay un registro de la Biblia. Hay de David, y David era un gran hombre. Hay del pueblo de Israel, hay de Moisés. Imagínate que Dios puso ahí que mataste a alguien. O sea, Moisés era un hombre de Dios, pero ¿qué hizo? Mató a alguien. Abraham se enojó, Abraham casi entregó a su esposa, a alguien más. Todas esas cosas, hermanos. Dice la Biblia, dice Pablo, yo me he comportado justa, santa y irreprensiblemente. Así como también sabéis de qué modo como padre a hijos os exhortábamos y consolábamos y encargásemos, decía Pablo, encargábamos que anduvieses como es digno del Señor que os llamó a su reino y gloria. Papá, no te involucres en el pecado. Aléjate del pecado. Tentaciones hay en todos lados. Aléjate de eso. El último punto, hermanos, que quiero hablar, y también tiene que ver con el mensaje que escuchamos hace rato, es nunca te vacíes de Dios. El versículo 12 ahí en 1 Corintios 9 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo, hermanos, decía, voy a dejar ese derecho, yo no quiero apropiarme, yo puedo vivir del dinero y de lo que he sembrado entre ustedes, no lo quiero hacer, y fue un ejemplo, trabajó con sus propias manos. Pero el punto era, hermanos, dice, no hemos usado de este derecho para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Empezamos hablando de misiones, hermanos. Lo que queremos es que la gente conozca de Cristo y que la gente alcance el evangelio. ¿Cómo lo va a hacer? Si nosotros cuidamos de estas advertencias. Hermanos, debemos de tener cuidado de no enaltecernos, no creer que nosotros podemos hacer algo. No hay nada bueno en nosotros. Pablo mismo lo decía. Y vemos los ejemplos en la Biblia. Recuerdo a una hermana que le comenté de la caída de un pastor. Y le dije todo lo que este pastor había hecho, y la hermana, que era esposa de un político, él era presidente del lugar de donde él vivía, y ella me dijo, escriba todo lo que usted vio. Y le pregunté, ¿para qué quiere que escriba todo lo que yo vi? Dice, para que usted no lo haga. Y lo escribí, hermanos. Escribí todo lo incorrecto que yo vi que era en contra de la Biblia, y lo saco de vez en cuando. El no abusar, por ejemplo, de la autoridad, el no mandar sobre los demás, el no decir que tú siempre tienes la razón y los demás no. Tenemos que, hermanos, tener cuidado. Nunca, hermanos, caiga en enaltecerse o pensar que en usted hay algo bueno. Pobre, hermanos, del pastor o misionero o siervo de Dios en la iglesia que se cree que lo que ha pasado ahí es por él. Si no fuera por mí. Cuando nosotros nos fuimos de Chalco, de Getsemaní de Chalco, la iglesia había tenido, aquí están los hermanos, era una iglesia próspera, grande. Y le dijimos a Dios, te pido, Señor, que después de que nos vayamos, la iglesia crezca más. Para que les enseñes a los hermanos que la obra es tuya, número 1, pero número 2 también para que me enseñes a mí que no fue por lo que yo hice. No fue por lo que yo hice. Es más, muchas veces Dios sin ti haría un mejor trabajo, ¿sabías? O sea, Dios sin ti haría un mejor trabajo. Ahora siento, hermanos, que Dios nos quiere llevar a otro lugar fuera de Sulemanía para hacer un mejor trabajo ahí. Porque Él quiere usar a otra gente y traer a gente con otra capacidad o especialidad, no sé. Pero, hermanos, nunca pienses que en ti hay algo bueno. Y también, alejarnos del pecado. Y lo último, hermanos, está ahí, nunca te vacíes de Dios. Pablo tenía la mente de Cristo y en toda circunstancia, hermanos, glorificaba a Dios y daba gracias porque contribuía a la causa del evangelio, como cuando estuvo en prisión o fue perseguido. Salomón, hermanos, es un ejemplo.
Fue conocido por su gran sabiduría. Pero ¿qué hizo en su vejez? Se alejó del Señor al amar a muchas mujeres que le introdujeron a adorar a otros dioses. Es más, hermanos, las cosas que Dios le dijo que el rey no debía hacer, como tener caballos. Dios dijo, el rey que van a tener que no traiga caballos, el rey que va a tener que no tenga mujeres. Pues, ¿qué hizo Salomón? Precisamente eso. Dice, y él traía caballos de Egipto, de los mejores caballos de Egipto, y la gente le regalaba. Todo era, hermanos, ¿por qué? Por enaltecerse. ¿Qué pasó, hermanos, con el pueblo de Israel en repetidas ocasiones? Incluso después de presenciar milagros como la apertura del Mar Rojo o recibir la guía divina, la nación de Israel cayó en la idolatría y se alejó de los mandamientos de Dios. De hecho, todo el Antiguo Testamento, Dios mandó jueces, Dios mandó reyes, Dios mandó profetas, Dios mandó de todo. Dios mandó de todo para que la gente entendiera. Ellos nunca entendieron. Yo siempre he dicho que los mensajes en las iglesias serían más cortos si los cristianos entendieran más rápido el mensaje. A mí me gustan los mensajes cortos. Cuando se pasa una hora y media, como que ya empiezo a mostrarle al pastor que ya estoy cansado. Y digo que los mensajes serían más cortos, hermanos, si viniéramos con un corazón dispuesto a decirle al Señor, Señor, háblame, como el mensaje en la mañana, hermanos. De hecho, quiero compartirlo con los pastores de Getsemaní. Excelente mensaje. Quiero recordarlo, quiero escucharlo para mi vida. ¿Quién inspiró ese mensaje, hermanos? El gran pastor Luis. ¿Quién lo inspiró? Dios. Y Dios, como alguien dijo en la mañana, se lo dio a su siervo para que lo compartiera con la iglesia y la iglesia pudiera ser edificada. Otra vez, hermanos, nunca debemos de vaciarnos de Dios. Demas, mencionado por el apóstol Pablo en sus cartas, era un colaborador que terminó abandonando la fe cristiana por amor del mundo y también, hermanos, las cosas de este mundo, y se alejó completamente. Los pastores, hermanos, y los creyentes a veces se alejan de Dios. Pablo, hermanos, eligió soportarlo todo y poner todo a un lado. Dice la Biblia, y aquí tengo algunas cosas, dice la Biblia, hermanos, que Pablo nunca se cansó. Pablo predicó constantemente el mensaje de Dios. Dice Pablo, acordándonos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, 1 Tesalonicenses 2:9, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el evangelio de Dios. Dice Pablo, hermanos, que él nunca se cansó. Él siempre predicó, siempre tenía mucho ánimo para ir y compartir la palabra de Dios. Una cosa que le pido a Dios, hermanos, es que nosotros como obreros o siervos de Dios nunca nos cansemos de hacer el bien. No te canses. Continúa haciendo el bien. La otra cosa, hermanos, es que Pablo no predicó otro mensaje. Los judíos, dice, pedían señales, los griegos sabiduría, pero dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros seguimos predicando la sana doctrina. Nosotros compartimos que Jesús murió por ti y que Él te puede salvar y que solamente en Él hay salvación. También, hermanos, Pablo obtuvo fruto. Dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo, hermanos, obtuvo fruto. Creyente, ¿hace cuánto tiempo hace que no compartes el Evangelio con nadie? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo está, como hablábamos en la mañana, cómo está si tu vida es como una planta, ¿cómo está tu planta? ¿Estás floreciendo? ¿O es también como aquellas plantas que son de plástico? O sea, no florecen, pero no se secan, pero no son reales. Hay muchos cristianos que tienen una vida así, hermanos, eso es una vida de plástico. ¿Este es real? Ah, ustedes saben. Este es real. Hay muchos hermanos que no son reales y parece que son... ¿Todos aquí son reales? Mire, y da vida. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros como cristianos ya no estamos dando fruto? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo en su trabajo, en la calle o en cualquier lado? ¿Cuál fue la última vez? Vi a un video en YouTube, un creyente, un pastor, ya súper anciano, casi para morir, compartiéndole el evangelio al vecino. Me acuerdo cuando mi hijo estuvo hospitalizado, un problema muy grave, le compartimos a un joven ahí y luego mi hijo tuvo que regresar otra vez porque tuvo un problema y estábamos enojados. ¿Cómo no hicieron un buen trabajo los médicos y él tuvo que regresar? Bueno, regresamos para compartirle a un joven que murió el día siguiente. Y pensar, hermanos, desde la perspectiva de Dios, Señor, ¿por qué haces lo que haces?
¿Por qué no me dieron esta cosa? ¿Por qué no me dieron el crédito? ¿Por qué tengo que regresar otra vez ahí? ¿Por qué tengo que hablar con esa persona? ¿Por qué no me dejaron entrar allá? Y preguntarle al Señor, ¿se acuerda cuando mi esposa estuvo en la cárcel en Turquía? Porque había ido al Medio Oriente, pensaron que era terrorista, la aceptaron ahí, que por cierto, hermanos, mi hijo y yo 2 veces hemos llegado a Turquía y va alguien a recibirnos al camión que viene, que nos trae del avión, y siempre dice Interpol, Ediberto Hernández. Gracias, le digo, por recibirme. ¿Qué es lo que quieren? No, pues queremos checar tu pasaporte, ¿por qué? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás en Irak? Y todo. Aquí estamos y ya compartimos, platicamos con ellos, no hay miedo. Queremos que Interpol llegue y te busque, así. Y Necita estuvo en la cárcel y ella dice que cuando estuvo en la cárcel 6 días sin saber dónde estaba, porque hubo días que estuvo desaparecida, dice, sé por qué Dios me llamó a la cárcel, para compartir el evangelio allá. No estaba Pablo en la cárcel, hermanos. ¿Qué hacía Pablo en la cárcel? ¿Lloraba? ¿O se quejaba? Y aquellos cristianos, no, Pablo decía, oraban a Dios, los presos los oían. Conocí un hombre, hermanos, que estuvo preso más de 1 año con un grupo de Al-Qaeda. Y él pensó que no iba a ver a su familia allá. Más de 1 año preso en un país de por allá. ¿Y qué hacía él? Compartía el evangelio. Hermanos, tenemos fruto donde estamos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con la gente a la que servimos, con nuestros hijos, con nuestros niños. La última cosa ahí, hermanos, Pablo pudo sufrir por Cristo con gozo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco, el versículo de Colosenses, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice Pablo, sino que lo soportamos todo para no poner, el versículo de 1 Corintios 9:12, para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Hermanos, disfrute la vida. Disfrute la vida. Si usted tiene una carrera, un negocio, disfrute la vida. Alégrese. Esta vida va a ser corta, lo porvenir va a estar mejor. Aunque usted piense que aquí es lo mejor, allá es lo mejor en el cielo. Aquí disfrute la vida. Pero hermanos, no disfrute por disfrutar. Comparta el evangelio de Cristo. Yo creo, hermanos, que la gente que se muere es porque ya logró lo que tenía que hacer. Mi hermano murió de COVID, el menor. Y la gente decía, él era un ingeniero que había servido en República Dominicana y era muy próspero en su trabajo, hermanos. Era el gerente de su área y ganaba mucho dinero, trabajaba muy bien. Y en su iglesia era pastor de los jóvenes, tenía más de 100 jóvenes en su iglesia y todos universitarios. Y compartió el evangelio, se iban a las calles, hacían hasta lo que no, siempre compartían el evangelio. Murió, Dios no le dejó vivir más. Y todos en la iglesia decían, es que Miguel hizo rápido lo que tenía que hacer. Hizo rápido lo que tenía que hacer. ¿Por qué estás vivo todavía, hermanos? ¿No has estado algunas veces cerca de la muerte? Y dices, ¡ay, me salvé! ¿Y para qué te salvaste? Para que compartas y seas un testimonio del evangelio de Dios. Termino, hermanos, con estas preguntas. Estas, ¿no? ¿Qué obstáculo, hermanos? ¿Qué obstáculo te impide ser un siervo eficaz de Dios? ¿Qué obstáculo te impide ser un siervo eficaz de Dios? ¿Qué obstáculo te impide ser un buen padre para tus hijos, donde ellos puedan seguir tu ejemplo y seguir a Dios? ¿Qué es lo que te impide? Y hoy sería un buen día, hermanos, para entregárselo al Señor. Señor, te entrego esto. Y no importa lo que sea, hermanos, si tienes que dejar lo que tienes, que vale mucho, entrégalo, porque sabes que es para Dios. ¿Qué tan comprometido estás con proclamar a Cristo en todas partes y hacer discípulos en todas las naciones? Conozco un hermano de Estados Unidos, tiene años yéndose de vacaciones para predicar a Cristo. Donde quiera que va a muchos países, va a las iglesias a predicar a Cristo. Aprendió español porque es americano para poder compartir a Cristo. Hermano, no que no te diviertas, pero haz discípulos. Y lo último, ¿estás poniendo tus derechos y privilegios por encima de los de Dios? ¿Hay algún pecado que necesites confesarle a Dios? Y de acuerdo a lo que vimos en la mañana, hermanos, el Señor está trabajando en tu vida. ¿Estás listo para confesar algo a Dios? ¿Estás listo para comenzar una nueva etapa? Hermanos, está en una iglesia muy privilegiada. Una iglesia que ama a los misioneros, que ora por los misioneros, que da a los misioneros, que invierte en ellos. Pero es muy fácil para nosotros perdernos en esa iglesia y decir, yo soy miembro de Getsemaní y nosotros tenemos misioneros no sé dónde, pero tú oras por ellos.
¿Estarías tú dispuesto a ir? Iglesia, ya se tardaron para enviar a alguien más. Ya salió la hermana Graciela y está sirviendo a Dios, y aún a pesar de su edad está sirviendo allá, pero aquí hay muchos jóvenes, hermanos. Aquí hay muchos jóvenes que tal vez piensen, voy a terminar mi carrera, voy a casarme primero, voy a ganar un poquito de dinero, voy a disfrutar un poquito. Y hermanos, Dios no te dio lo que te dio para ti, Dios te dio lo que te dio para Él. Y cuando yo decidí ir al seminario, tenía una beca para el TEC de Monterrey. Y el TEC de Monterrey, por las calificaciones, me iba a dar la preparatoria y la universidad gratis. Eran calificaciones muy altas, hermanos. Para ellos fuera el lugar, decían. Y yo decidí ir al seminario y la gente me dijo, tú vas a tener una vida muy miserable. Porque ¿cómo estás escogiendo ser un pastorcillo? Y los pastores ni carro tienen en ese entonces. Y los pastores viven muy mal. En lugar de ser un renombrado doctor o abogado, no tengo nada en contra de eso. Y puedes servir a Dios con lo que Dios te ha preparado, dale gracias a Dios. De verdad, dale gracias a Dios. Pero hermanos, decidí servir a Dios y decirle, Señor, pienso que lo tuyo es lo bueno, es lo mejor, y no busco dinero. Y Dios, hermanos, hoy me ha dado tantos privilegios. Platicar, convivir con gente y decirle, es que lo más importante es esto, hermanos. No menospreciando nada, pero lo más importante es servir al Señor. Usted ha escuchado esta historia, quizá William Borden fue un joven millonario estadounidense que renunció a su inmensa fortuna para convertirse en misionero. Él nació en Chicago en 1887, era heredero de la fortuna de la familia Borden, quienes tenían negocios en la industria láctea y bienes raíces. Y así el joven se convirtió en millonario a los 18 años. Tras graduarse de la secundaria, hizo un viaje por el mundo que despertó su profunda vocación misionera. Rechazó lucrativas ofertas de trabajo, entregó gran parte de su fortuna a causas misioneras y cristianas, y se dice que escribió en la Biblia la siguiente frase: sin reservas ni regreso, sin reservas ni regreso, todo lo entrego a Dios y nunca voy a regresar. Tras estudiar en Yale y en el seminario en Princeton, se preparaba para viajar a China para predicar el Evangelio. En 1913, mientras estudiaba árabe en el Cairo, Egipto, como escala previa, contrajo meningitis espinal y falleció a los 25 años de edad. Antes de morir, agregó una palabra más: no solamente sin reservas y sin regreso, dijo él, y sin arrepentimientos. Servir a Cristo es lo mejor. Y papás, vamos a pensar en esto. Vamos a decirle a Dios, Señor, gracias por permitirme ser padre. Permíteme ser un padre ejemplar para mis hijos. Permíteme amar a mi esposa. Permíteme protegerla. Permíteme ser honesto. Permíteme ser real. Permíteme adaptarme a las circunstancias de la vida para agradarte. Y permíteme ser fiel a ti. Y nunca, hermanos, de verdad, alejarnos del pecado. Todos estamos así, tan cerquita del pecado. Todos. Vamos, hermanos, a pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Quiero ser fiel contigo, quiero amarte. Protégeme. Es posible, hermanos. En los versículos que vimos al final del mensaje, Dios trae restauración siempre. No importa dónde estés, un fracaso en el matrimonio, alguna cosa grave en tu vida, no importa qué tan grave esté, Dios siempre trae restauración. Dios no solamente salva y te rescata del infierno, Dios te restaura también en tu vida. Entonces acércate a Dios. Y lo último, hermanos, es vamos a ser fieles con nuestro Dios. No nos alejemos, hermanos. Tú puedes estar en la iglesia, tú puedes ser pastor incluso, y estar bien alejado de Dios, ¿sabías? Porque estudias para otros y lo puedes exponer muy bien, pero ¿qué tal para ti? Entonces, cuidémonos y pidámosle a Dios que Él nos guarde. Y hoy, hermanos, estamos en una situación de verdad, una oportunidad de decirle a Dios, ayúdame.